Un saludo nuevamente a mis estudiantes de física electrónica. Ya estamos terminando la unidad 2, estamos ya en el tema 4. Aquí vamos a estudiar con mayor profundidad cómo es el comportamiento de un diodo cuando es conectado a una batería. Hemos visto que podemos conectarlo en forma inversa y en forma directa. El modelo matemático de un diodo es un modelo que nos permite relacionar las curvas características de un diodo con una ecuación. El modelo que más se utiliza, o el modelo que nosotros vamos a estudiar en este caso, es el modelo de Shockley. El modelo matemático de Shockley es un modelo que nos permite relacionar la intensidad de corriente que pasa por el diodo en función del voltaje. Aquí hay una gráfica de la curva característica de un diodo. ID acá representa la corriente que pasa por el diodo en función de V, que viene a ser el voltaje al cual hemos conectado al diodo. Aquí está la representación gráfica. Este es el símbolo de la batería y este es el diodo. Aquí este círculo con la letra A es el amperímetro, que es un instrumento de corriente, que es un instrumento que mide la corriente eléctrica que pasa a través del diodo. Con el amperímetro y conociendo el voltaje al cual estamos conectando el diodo, podemos nosotros obtener la gráfica de la corriente en función del voltaje aplicado al diodo. A esta gráfica corriente-voltaje le denominamos la curva característica de un diodo. Aquí tenemos la gráfica para una conexión inversa. Recuerda que cuando el voltaje es negativo es porque la batería ha sido conectado al diodo en forma inversa. Entonces note que la corriente es muy pequeña en conexión inversa. La hemos llamado la corriente de saturación. En general es una corriente inversa. Aquí se denota la corriente de saturación con el subíndice S y su valor es del orden de los microamperes, o sea, de 10 a la menos 6. Aquí, por ejemplo, a 20 grados Celsius la corriente de saturación, cuando está el diodo conectado en inverso, es de alrededor de 1 microampere. Cuando la temperatura es mayor, la corriente inversa es mayor. Hemos dicho que la corriente inversa aumenta conforme a la temperatura. Esto es porque conforme la temperatura aumenta, hay una probabilidad de que los electrones de la banda de valencia salten a la banda de conducción. Y entonces se puede producir una corriente inversa a mayor temperatura. Sin embargo, esta corriente inversa es muy pequeña y entonces es por lo general despreciable. Pero ¿qué pasa cuando el diodo se conecta en forma directa? Es decir, aquí en la gráfica corresponde a los valores positivos del voltaje. Se puede observar que si el voltaje es muy pequeño, el voltaje de la batería es muy pequeña, entonces puede que no conduzca corriente porque todavía no hemos vencido el potencial de contacto o la barrera potencial que genera el diodo cuando está polarizado. Recuerda que en la región de agotamiento del diodo hay un voltaje de contacto que es del orden de 0,3, 0,4, 0,7 voltios. Para que el diodo pueda conducir es preciso que la batería venza ese voltaje. Aquí en la gráfica se puede observar que el voltaje de contacto del diodo es de 0,2, ya que para valores de voltajes de la batería menores a 0,2 no se presenta corriente porque todavía no se vence el voltaje de contacto. El voltaje de contacto, 0,2 voltios, puede ser vencido con voltajes de batería superiores a 0,2. Por eso aquí, cuando la batería tiene voltajes grandes o mayores a 0,2, entonces ya el diodo empieza a conducir. Note que el diodo aumenta o deja pasar la corriente y la corriente aumenta conforme el voltaje de la batería aumenta. Ahora, la relación no es exactamente directamente proporcional, es decir, no hay una relación lineal, sino que esta más bien es una curva
muy similar a una exponencial. Se puede notar que cuanto mayor es el voltaje, la corriente puede aumentar en forma muy grande, ¿no? Entonces Shockley, usando algunas ecuaciones matemáticas, representa esta curva mediante una fórmula. Aquí les voy a mostrar la fórmula de la corriente eléctrica proporcionada por Shockley. I B es la corriente inversa, que por ejemplo para esta gráfica puede ser 5 microamperios. V es el voltaje que le estamos conectando nosotros al diodo. N es un coeficiente de emisión. N es un coeficiente de emisión que depende del tipo de diodo, ¿no? Porque los diodos pueden tener semiconductores extrínsecos muy dopados, poco dopados, y eso también les da determinadas características al diodo. Entonces N es propio del diodo, se proporciona como información en las fichas técnicas del fabricante de diodos. Vt es un voltaje térmico que depende mucho de la temperatura y su valor se calcula con esta ecuación. Esta es una ecuación experimental de cómo se obtiene el voltaje térmico en función de la temperatura. Aquí la temperatura debe medirse en Kelvin. Esta es la ecuación entonces que nos permite modelar la curva característica de un diodo. Esta ecuación está relacionada con esta gráfica. Shockley lo que hace es modelar mediante esta ecuación la gráfica característica de un diodo. Vamos a resolver un problema donde vamos a utilizar el modelo de Shockley para calcular cuánta corriente pasa por un diodo para un determinado voltaje. ¿Está bien? Ya. Vamos a considerar un diodo hecho de silicio. O sea, el semiconductor base es el silicio, ¿no? Y se conoce que el diodo de silicio tiene una corriente inversa de saturación de 2 nanoamperios, una corriente muy pequeña. También se sabe que el coeficiente de emisión del diodo es de 2,2. Con esta información pretendemos determinar la intensidad de corriente que circulará por el diodo en conexión directa cuando se conecta a un voltaje externo de 1,2 voltios a 300 grados Kelvin, ¿no? A 300 Kelvin. Ya. Lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje térmico. ¿Ya? Este va a ser el primer paso. Calculamos el voltaje térmico. Para calcular el voltaje térmico vamos a usar la ecuación del voltaje térmico, que está dado por una constante multiplicada por la temperatura. Como queremos calcular la intensidad de corriente en el diodo cuando la temperatura es 300 Kelvin, entonces aquí estamos usando también 300 Kelvin. Con nuestras calculadoras operamos y obtenemos aquí el voltaje térmico correspondiente a esta temperatura, 0,025 voltios. Una vez que hemos obtenido el voltaje térmico, entonces vamos a poder calcular aquí la razón V sobre NVT. Esta razón está metida en la fórmula de Shockley. Esta razón está en la fórmula de Shockley, por eso es importante calcular. Queremos nosotros aquí calcular la intensidad de corriente cuando el diodo sea conectado a una batería de 1,2 voltios. Este es el voltaje de la batería, 1,2 voltios. Entonces aquí estamos reemplazando 1,2 voltios. Tenemos el coeficiente de emisión del diodo, es dato aquí en el problema, 2,2, entonces lo hemos reemplazado. El voltaje térmico que hemos calculado acá
en el paso anterior, también lo estamos reemplazando aquí. Luego operamos con la calculadora y obtenemos esta razón, ¿sí? Acá está, y obtenemos la razón que está aquí. Muy bien, ahora vamos a usar la fórmula de Shockley y entonces vamos a calcular la intensidad de corriente con su formulita. Acá está su formulita para que lo tengas presente, y es la corriente inversa. B sobre NBT es la razón que hemos calculado, acá. Entonces vamos a reemplazar, ¿está bien? Vamos a reemplazar. La corriente inversa es dato en el problema. La corriente inversa de saturación es de 2 nanoamperes. Esta corriente inversa es dato, 2 nanoamperes. Reemplazamos, aquí está, 2 nanoamperes. Es el exponencial que encontramos en cualquier calculadora. La razón está aquí, es 21,1. Estamos reemplazando aquí 21,1 aquí en el exponente menos 1. Resolvemos con nuestra calculadora y obtenemos la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el diodo. Nuestra carita feliz la ponemos por aquí porque hemos calculado la intensidad de corriente que pasa por el diodo cuando esté conectado a un voltaje de 1,2 voltios. Muy bien, entonces has observado cómo podemos calcular la intensidad de corriente usando el modelo de Shockley. Dependiendo de cómo se produzca o de cómo se fabrique el diodo, dependiendo de la concentración de impurezas en los semiconductores extrínsecos, podemos obtener diferentes tipos de diodos. Y uno de los diodos más interesante es el diodo que presenta el efecto Zener. Cuando un diodo se conecta en forma inversa, y el voltaje externo aumenta en cantidades muy grandes, la corriente inversa aumenta levemente. Hemos dicho que la corriente inversa es prácticamente despreciable, pero si aumentamos el voltaje inverso a una cantidad muy grande, se puede llegar a un valor conocido como voltaje de ruptura, donde ocurre un proceso de avalancha y la corriente inversa se hace muy intensa. Esto lo podemos notar aquí en la gráfica o en la curva característica del diodo del silicio. Aquí observa lo siguiente: en polarización inversa la corriente es bastante pequeña. Esto mientras el voltaje inverso también es pequeño, pero a partir de cierto valor en el voltaje inverso, ese valor se conoce como voltaje ruptura, se produce un fenómeno de avalancha y la intensidad de corriente eléctrica aumenta en cantidades muy grandes. Este efecto se conoce como efecto Zener. El efecto Zener es entonces un efecto que aparece en polarización inversa. A valores grandes del voltaje inverso, el diodo puede terminar por conducir la corriente eléctrica. Aquí podemos analizar la intensidad de corriente en función del voltaje para un diodo y observar el efecto Zener, ¿no? Esta es una gráfica experimental y vamos a interpretarlo. A ver, observa aquí el voltaje de la batería. Observa que hay voltajes negativos, lo que significa que la batería
está conectado en forma inversa al diodo. Y también hay un voltaje positivo, lo que representa el voltaje directo, ¿no? O una conexión directa. Entonces aquí vamos a separar las dos zonas, ¿ya? Vamos a usar esta recta y la vamos a ubicar acá en 0. De 0 en adelante, 0, 1, 2, estamos hablando de una conexión directa. El efecto Zener ocurre en conexión inversa, así que está por esta zona. Esta es la zona que representa la conexión inversa para voltajes negativos. Voltajes negativos, repito, significa que el diodo y la batería están conectados en inversa. Aquí se muestra qué es lo que ocurre conforme el voltaje inverso de la batería aumenta. 1, 3, 5. Nota que la corriente es muy pequeña, casi 0. Para voltajes inversos pequeños, la corriente es casi 0. Aquí está el 0. 0 ampere. Hasta que en un momento dado se llega a un voltaje bastante grande. Bueno, relativamente grande, ¿no? Estás en 1 voltio, la corriente inversa es pequeña. 2 voltios, la corriente inversa sigue siendo pequeña. 3 voltios, la corriente inversa sigue siendo pequeña. 5 voltios, sigue siendo pequeña. 7 voltios, inversa, sigue siendo pequeña. En 8 voltios ocurre una avalancha de electrones. 8 voltios sería entonces el voltaje de ruptura. Aquí está indicándose el voltaje de ruptura. En 8 voltios la intensidad de corriente se vuelve muy intensa, empieza a aumentar, fíjense, de valores muy pequeños a menos 10 miliamperes, menos 30 miliamperes, menos 50 miliamperes. El signo negativo es porque se trata de una corriente inversa. Entonces se ha producido una avalancha de electrones al alcanzar el voltaje inverso de menos 8 voltios. Esto es el efecto Zener. Aquí ha ocurrido el efecto Zener. Tema 3. Unión PN. El diodo. La unión aquí entonces estamos mostrando cómo se da lugar el efecto Zener. También existe otro efecto interesante en los diodos, que es el efecto túnel. Esto ocurre cuando los semiconductores tipo P y N que conforman el diodo tienen grandes concentraciones de impurezas. Al tener grandes concentraciones de impurezas pueden causar un efecto conocido como efecto túnel. El efecto túnel es un efecto cuántico en el cual los electrones pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción o viceversa con poca energía, sin necesidad de tener la energía suficiente para vencer la banda prohibida. O sea, con poca energía saltan. Este es un efecto cuántico, solo se puede entender a través de la física cuántica cómo un electrón puede pasar de un nivel de energía menor a uno mayor recibiendo poca cantidad de energía. En los diodos de efecto túnel se presenta una curva característica muy interesante. Fíjense ustedes que en voltaje directo la intensidad de corriente en el diodo empieza a aumentar hasta que llega a un pico. Y luego en este pico, conforme el voltaje aumenta, la intensidad de corriente disminuye. Esto es como si la resistencia eléctrica del diodo disminuiría, es decir, se vuelve como si la resistencia eléctrica, esto es como si la resistencia eléctrica del diodo aumentara. Es decir,
conforme el voltaje aumenta, el diodo conduce menos corriente. Esto hasta tomar un valor en el cual luego ya, si uno aumenta el voltaje, la corriente también aumenta, ¿no? Que es la curva característica del diodo normal, digamos, ¿no? Entonces, los diodos de efecto túnel presentan una región en el cual la resistencia aumenta, presentan una región en el cual el diodo ofrece una mayor resistencia conforme el voltaje directo aumenta, ¿no? Esta es una característica del efecto túnel, que ocurre que cuando el voltaje aumenta hay un cierto intervalo en el cual la intensidad de corriente disminuye. Es propio de los diodos de efecto túnel. Se puede idealizar un diodo. Si un diodo se idealiza, aquí hay una curva característica de un diodo ideal. Idealizar un diodo significa despreciar las corrientes de saturación. Por lo tanto, en voltaje inverso, idealizar un diodo significa, por ejemplo, despreciar la corriente inversa, lo que significa que en conexión inversa la corriente inversa es cero. También significa despreciar el potencial de barrera, lo que significa que un diodo no tiene potencial de barrera y en consecuencia en conexión directa puede conducir corriente a partir de voltajes externos de 0 voltios. Esta es la curva característica de un diodo ideal. Recuerden, un diodo ideal se desprecia la corriente de saturación o la corriente inversa, y también se desprecia el voltaje de contacto, ¿no? El voltaje que se presenta en la unión. Esto es posible despreciar porque estamos trabajando con voltajes de baterías grandes. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un diodo y estoy utilizando un voltaje de 3 voltios en la batería, y el voltaje de contacto del diodo es 0,7 voltios. Entonces 3 voltios de la batería es muy grande comparado con 0,7 voltios en el diodo. Entonces yo puedo despreciar el voltaje de contacto del diodo. Entonces, cuando se desprecia, siempre consideramos pues la curva del diodo de esta forma, ¿no? Cuando se desprecia el voltaje de contacto. Hasta aquí hemos concluido el tema número 4 y último tema de nuestra unidad 2. Muy bien, mis estimados estudiantes, como resumen, recuerda que un diodo tiene una curva característica muy importante que nos permite observar cómo la corriente cambia en función del voltaje aplicado al diodo. Recuerda que la fórmula matemática que nos permite obtener la corriente en función del voltaje es la fórmula de Shockley. Recuerda que el diodo puede presentar dos efectos muy interesantes: el efecto Zener, en el cual en conexión inversa puede producirse una avalancha de electrones y entonces el diodo puede conducir cuando se alcanza el voltaje de ruptura en inversa. El efecto túnel, que es un efecto interesante en el cual se observa que cuando el voltaje en directa aumenta, hay una región en la cual la intensidad de corriente en el diodo disminuye en lugar de aumentar, como suele ser normal en los diodos. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos terminado el tema 4 correspondiente a la unidad 2. Estamos ya cada vez más entendiendo mejor cómo funcionan los dispositivos electrónicos hechos de materiales semiconductores.